De nuevo en el 99.1 del dial, queridos amigos, y a través de nuestro canal de YouTube, como verán, a través de nuestro retorno, acompañados en este jueves de consultorio que comenzamos a retomar. Un abrazo grande al señor Diego de Grati. Claro, deben ser de la segunda o tercera semana que no tenemos el consultorio en ese momento de psicología. Pero ¿por qué no hablar de otras cuestiones? Quizás que en algún momento fueron tabú en radio, también uno tiene que decirlo. A diferencia quizás de lo que sucede hoy, donde nos sentimos más libres para hablar de algunas temáticas. Ya desde hace un tiempo venimos con la intención de poder hablar de salud reproductiva, de hablar de salud sexual, de hablar de sexología también, ¿por qué no? De hablar de algunos cuidados que hay que tener. Y a mí me gusta también ser espontáneo y por otro lado honesto, blanquear algunas cuestiones que tienen que ver con la producción de las entrevistas que realizamos. Y hace un tiempo se comunicó una persona a la que valoro muchísimo, porque en algún momento tuvimos la posibilidad de laburar medio entre comillas juntos. Hablamos del doctor Guillermo Giorgetti, seguramente muy conocido por parte de algunas mujeres de la ciudad de Río Grande, también, porque no algunos hombres. Con él teníamos una columna en Radio Fueguina en su momento, con la querida Marita Romero, con Oscar D'Agostino, con Jorge Sarazaga, y me decía, estoy laburando en un proyecto con Verónica Baroni para ver si podemos organizar una columna vinculada justamente a estas temáticas. Así que, en principio, darles la bienvenida a los dos, agradecerles por venir y, en este caso, para charlar un poquito con nosotros sobre algunas cuestiones que están sucediendo en la ciudad, algunas problemáticas, algunas temáticas que también los movilizan. Así que, Guille, Vero, los presento así de manera descontracturada. Bienvenidos a los dos a casa. ¿Cómo andan? Gracias. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo Buen andan? día. ¿Bien? Gracias. Bien, Bueno, estamos, como decíamos, con esta intención de charlar un poquito y de ir viendo si podemos tener consultorio. Preguntarles en principio, porque hay algunas temáticas, recién lo estábamos charlando, algunos temas que están un poco en boga, temas que están en carpeta, que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual, que tienen que ver con la caída de la tasa de natalidad. Así que, en principio, y para abrir justamente el juego, un poco qué están viendo en el cónsul, con qué se están encontrando. No voy a profundizar en las edades, yo recién mencionaba quizás algunos tabúes que se fueron rompiendo con la época, pero también preguntarles en este caso la formación que ustedes tienen, entiendo viene desde hace varios años, y quizás lo que estudiaron hoy ha cambiado un poco en relación a lo que ven en el cónsul. Hablábamos de tasa de natalidad, por ejemplo. Profundicemos un poquito por ahí, arrancamos, ¿qué es lo que están viendo en el cónsul? Mira, se ve lo mismo que a nivel nacional y a nivel global. Hay una baja de la natalidad en 10 años del 50%, que es un montón. Sí. Bajaron mucho los nacimientos. Lo que pasa que hay que ver en qué... A ver, hay que desmenuzar un poco este dato. ¿Sí? Pues dicho así, algunos dirán, uy, qué mal que es, nos quedamos sin población en 20 años. Bien. ¿Sí? Y otros dicen, qué bueno, somos menos y vamos a vivir mejor. Ok. Y ahí, en el medio, hay un montón de cuestiones para analizar. Una es en qué grupo etario, por ahí está la disminución de la natalidad más importante, y es en la adolescencia. Bien. Siempre se dijo, al menos desde que yo estoy acá, que el embarazo adolescente era el 30% de los embarazos, ¿sí? Con lo cual es un montón. Pues Sí, lo tenía al revés. el embarazo en la adolescencia te modifica la vida. Sí. ¿Sí? No digo que sea catastrófico, no digo que sea malo, pero es algo que no es elegido, ¿sí? Es algo que se puede sortear, obviamente, pero no es algo elegido y que te condiciona seguramente la vida. Bien. Entonces, que haya disminuido la tasa de embarazo adolescente es muy bueno, porque hay un montón de chicas jóvenes que a partir con este dato seguramente van a poder tomar mejores decisiones y definir mejor su vida y su futuro. Bien. Y después también hay que evaluar, me parece, en qué grupo social se produce la disminución de la natalidad. A una mujer universitaria de clase media o alta, jamás se le criticó que tenía un hijo a los 40 años. Y ahora sí se le critica a una mujer de clase baja que en vez de tener 4 o 5 hijos, tiene uno o directamente no tiene. Y esto habla de una posibilidad de elección de esa mujer, que está dado en parte por políticas públicas que se han desarrollado en los últimos años, que ya no se están desarrollando más.
Bien, ahí ya nos adentramos en un tema y aprovechamos y hacemos esta suerte de presentación con Vero. Vero, además de ser médica generalística, es sexóloga, pero además sos una persona, por lo que hemos podido escuchar, por lo que nos hemos podido conocer, muy involucrada en esto que tiene que ver justamente con las políticas que están vinculadas a la información, sobre todo que le llega a las jóvenes y no tanto de enfermedades de transmisión sexual, de los cuidados. Hoy el doc recién mencionaba políticas públicas que uno ve que no están llevándose adelante. Como mujer te lo pregunto, pero sobre todo como profesional de la medicina, ¿qué onda esas políticas que quizás hasta hace un tiempo tenían una difusión y hoy quizás tampoco la tienen? Mira, yo creo que no es azaroso esto que está pasando. Uh-huh. Creo que tiene un fin y tiene una dirección. Esto como un poco como lo que dice Guille. No es casual que se esté planteando que la mujer tiene que volver, o sea, que se esté hablando como sutilmente bajó la natalidad. Bueno, ¿cuál es el mensaje subliminal? Tenemos que tener más hijos. Y si tenemos más hijos, nos tenemos que quedar en casa, porque hay que criarlos. Uh-huh. Entonces yo no puedo estudiar una carrera y, no, por supuesto, no puedo salir a trabajar. Entonces, ¿quién me mantiene? Un señor que el día que se le cante y se quiera ir, no tengo más una entrada económica. Bueno, toda una cuestión, esto es archisabido, básico, muy simple de entender. Parece muy simple de entender, pero me parece que lo pintan de una manera tan enroscada, tan dibujada, y más cuando hay mujeres con voces femeninas, ¿no?, detrás de esto, que es bastante peligroso, cuando se está tratando de llevar como un mensaje de que hay que volver a viejas escuelas, esto de, ¿no?, la mujer de 1950, cosas que ya están, o sea, hemos luchado tanto y se han ganado tantos derechos, y retroceder. Esto que decía Guille recién de las adolescentes, y la verdad que la adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo. ¿Podés tener un embarazo? Y sí, hay adolescentes que lo desean. También hay que analizar sociológicamente por qué un adolescente desea un hijo, porque también tiene una explicación eso. Ahora bien, me parece que un adolescente del conurbano bonaerense o de una villa como de San Isidro tiene el mismo derecho a planificar su sexualidad y si quiere o no tener un hijo. Y no solamente un adolescente mujer, porque me parece que también hay que empezar a poner en debate que todo lo que tenga que ver con planificación, con método anticonceptivo, siempre se le pone sobre los hombros de la mujer. Uh-huh. Y acá nunca se habla de la anticoncepción en el hombre. Okay. Y entonces cuando yo, por ejemplo, planificación familiar, ¿quién va a planificación familiar? Y la mujer. El hombre va a un consultorio a decirle, che, mira, yo no quiero tener hijos. ¿Cómo me cuido? Sí, y hasta ahora aparece, porque nosotros recién planteábamos, ayer incluso hablábamos de la crisis laboral que hay en la ciudad de Río Grande, y uno decía, che, hay discusiones que se están dando en la mesa de los fueguinos a los que no estábamos acostumbrados, discusiones que tienen que ver con laburo particularmente. Quizás tenga que ver con la edad que uno tiene, se sigue pensando como joven uno y no lo es tanto. Pero me toca encontrarme con mesas de amigos en los cuales la vasectomía, por ejemplo, está a la orden del día. Bueno, mito tremendo la vasectomía. Algún día habría que invitar a algún urólogo que venga a contar los efectos, pero me parece que hay que desmitificar esto porque... Es como que parece como que vas ahí... Especialmente con la sexología, ¿no? Sí. Tiene vasectomía, 2 puntos, disfunción eréctil. Uh-huh. Pues no, saquemos ese mito. Hay algunos mitos que erradicar y tiene que ver justamente con esto. A uno le da la sensación de que, quizás en comparación con lo que sucedía antes, si hay un hombre más involucrado en todo esto, que es lo que sucedía hasta hace algunos años. Indudablemente falta todavía un camino. Falta mucho, me parece que, perdón, pero nosotros venimos hablando de los feminismos, cuando hablamos de feminismo no hablamos solamente de derechos de mujeres, hablamos de igualdad para todas las personas, y el hombre está involucrado en esto. Pero el hombre, así como una va haciendo, yo voy a cumplir 60 años en meses, mi cabeza también fue creciendo, fue desarrollando y me ayorno y voy cambiando. O sea, yo me formé en medicina con una visión binaria de la claro, sexualidad, hombre-mujer, o inclusive en la homosexualidad, siempre lo digo.
Y la verdad que fui aprendiendo en el camino, en el transcurso fui aprendiendo otras cosas. O sea, uno se tiene que ir ayornando. Bueno, el hombre también. Hay cuestiones donde ya hay que trabajar un poco esto. Y cuando hablamos de nuevas masculinidades, es incluir esto, decir, bueno, a ver, yo también soy responsable. Si yo no quiero paternar, no quiero tener hijos, y tengo que usar forro. Bien. Sí. Ni más ni menos No que me eso. interesa si la mujer se pone un anticonceptivo, no se lo pone, tiene el DIU, no me interesa. Y no estamos hablando de infecciones de transmisión sexual, mirá lo que te digo. Claro, tema que también está No hoy estamos a la hablando orden del que- día. No estamos hablando de eso, que es un temita, un temón, que tenemos otro problemón grande. Pero me parece que el hombre tiene que empezar a involucrarse en lo que es la natalidad, no es de la mujer. Porque fíjense que se habla de la baja de la natalidad y se apunta a la mujer. Claro. Ahora, me gusta esta puerta que abrís también para convocarlo al Doc Giorgetti, porque sos ginecólogo. Recuerdo en su momento, por eso quiero ser cuidadoso, además en este caso no hice los deberes de preproducción, pero cuando fui padre, una de las consultas fue con vos y vos ahí nos dijiste como que no estabas haciendo más ese laburo, como que te estabas despegando, no sé si lo seguís haciendo, si volviste. No sigo atendiendo embarazos. No atendés embarazos. No. No atendés embarazos. Bien. Para preguntarte justamente con esto, la visión de hombre también, si ves que hay un involucramiento del hombre acompañando quizás ese embarazo, acompañando esas consultas. Hay de todo. Ok. Pero algo que está pasando, y esto más que verlo en el consultorio, pues muchas mujeres vienen acompañadas, es real. Bien. Yo trabajo en el privado, con lo cual es un sesgo, hay un sesgo ahí Bien. poblacional. Desconozco en el hospital público y en el resto del país. Lo que sí ocurre que cuando las mujeres ganan derechos, ¿sí? Hay unos hombres que se involucran, pero otros hombres se ponen peor. Ok. ¿Sí? Se ponen más agresivos, por eso aumentan los femicidios. Y este sumar derechos y sumar posibilidades de las mujeres hace que, a mí se me está escapando la tortuga. ¿Viste? Claro. Sí, como si que una parte sume derechos tiene que ver con que uno pierde los suyos, y lejos está de ser así. Claro. Y esto también tiene que ver con, en la relación sexual, el hombre no se cuida porque es tu problema. ¿Sí? Total, el embarazo es tuyo y ahora encima está la IVE, ya está, ni me preocupo quizás. Y hay una corriente en chicos jóvenes, ¿sí? Que se ve mucho en las redes, que tienen esta dinámica así, sin demasiado interés por un lazo afectivo. No digo que siempre tenga que haber lazo afectivo, pero sí un cuidado, ¿sí? Con la otra persona en el momento de la relación sexual. Y esto, una cuestión sobre los embarazos, que ahora, como digo, está la IVE, entonces mucha gente, si bien la critica y dice que está en contra, bueno, Sí. ¿qué se lo va a hacer? Sí, si ¿Sí? es necesario lo uso. Pero también está el tema de las enfermedades de transmisión sexual, que yo creo que tiene dos implicancias. O dos causas, porque hay un gran aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Y yo creo que tiene dos causas, dos vertientes. Una esta, y otra es la falta de información, falta de campañas, la disminución de la calidad de vida y de la condición económica. Esto es un causal de que haya menor anticoncepción, ¿sí? Los profilácticos son caros, ¿sí? Entonces hay Se gente... dejó de enviar también. Se dejaron de enviar a los centros de salud. Claro, eso te Casi iba, un te año. iba a consultar. ¿No hay hoy elementos en los CAPS, en los centros de salud, como sucedía antes? Yo no estoy Uno más está en el- lejos de buscarlos, Sí, no. pero preguntarte No, si... no estoy más en el programa de salud sexual y reproductiva, antes estaba, pero entiendo que algo llega muy poquito. Gran parte de lo que está llegando, si no me equivoco, la provincia se está haciendo cargo en gran parte. Nación mandaba muy poco. Los anticonceptivos que se mandaban también no ingresa tanto por el programa de salud sexual y reproductiva, ingresa muy poquito como preservativo. O sea, el programa de salud sexual tiene una canasta de métodos anticonceptivos que, por supuesto, la mayoría son para quién.
¿Para el hombre? Redoble de tambores. Para el hombre. No, para la mujer. ¿Para la mujer? Bien. No, anticonceptivo oral, o sea, todos los hormonales, inyectables, DIU, todo para la mujer. Y para el hombre, preservativo. Preservativo. Entonces, preservativos pocos manda el programa de salud sexual y reproductiva. Ingresaban gran parte a través del programa de HIV. Ahora la provincia estuvo comprando durante un tiempo importante porque Nación estuvo casi un año sin enviar métodos anticonceptivos, preservativos no había, no teníamos en los dispensers como teníamos en las salas de esperas antes, que vos ibas sin tener que pedir ni nada por el estilo y retirabas. Ahora hay un poco más, no sé si Nación lo reactivó, entiendo que dudo, habría que averiguarlo, no quiero decir una cosa por otra, pero sé que provincia sí se involucra y compra métodos dentro de lo que puede, algo compra. Pero es verdad que bajaron muchos y el precio es caro. Si lo tenés que ir a comprar a una farmacia, el precio es caro. Hablábamos recién de algunas variables que influyen justamente en que aumente el número de enfermedades de transmisión sexual. Poníamos el ojo sobre los métodos anticonceptivos. Hasta dónde también, y esto es una cuestión también, uno siempre busca interpelarse a sí mismo y por eso también intentamos realizar estas entrevistas y ahondar en estos temas que tienen que ver con uno. Hasta dónde también no influye el escaso conocimiento que tiene uno sobre su propio cuerpo como hombre, lo digo. Uno ve quizás a las mujeres de su entorno familiar que suelen ir bastante más seguido al médico que los hombres. ¿Hay ahí también algo? Uno ve que hay cierta periodicidad en los controles ginecológicos son por parte de las mujeres y la verdad es que los hombres hacemos un poquito de agua en eso. Sí, eso es real. Y eso es algo, a ver, que yo lo hablamos la otra vez cuando planteamos esta necesidad nuestra de informar y formar. Sí, divulgar, sí. Porque de adultos nadie nos forma. Ok. Y actualmente nos formamos por TikTok y por Instagram, ¿sí? Y escuchamos de todo, ¿no? Entonces, me parece que es necesario en este momento donde no hay información estatal, que uno puede criticar mucho otros gobiernos, pero realmente había un interés, ¿sí? por la salud sexual. De hecho, cuando funcionaba la ESI, que no se deroga la ley, no cambia nada, pero no se apoya, no dan fondos, entonces es como que se retrae y termina desapareciendo. ¿Sí? Claro. Sin querer queriendo, no hay más. Claro, un programa sin fondos. Claro. Entonces, no puede implementarse. Antes teníamos, los chicos por lo menos tenían cierta formación, pero los padres y las madres no tenemos formación. Nadie te va a decir, ¿sí? Y salvo que lo leas en un diario, que lo escuches en Instagram, y mucha de esa información es opinable. Sí, ¿tá? discutible al menos. Discutible. Entonces, y bueno, y la salud del hombre, sí, es... La mujer, a ver, tiene, en general, está más difundida la salud, el cuidado de la salud de la mujer. En el embarazo, en general, la mujer va al médico, ¿sí? Se controla, pero muchos después no sigue con los controles. Y lo que está ocurriendo ahora, está disminuyendo el control, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es caro ir al médico también. Okay. ¿Sí? Y uno por ahí dice, ¿cómo va a ser caro ir al médico? Sí, porque por más que tenga obra social, por ahí tenés que pagar coseguro, tenés que pagar copago, entonces te haces la consulta, el laboratorio, la ecografía, la mamografía, el PAP, todo taca. Es poquito, pero termina siendo un montón. Y ¿Qué concepto abstracto, pero a la vez que te permite profundizar, que la salud sea cara? En un lugar solemos hacer gala de la salud pública y gratuita. Y ¿Hasta dónde? Y agradezcamos que todavía tenemos salud pública y gratuita, que relativamente funciona. Claro. Porque funciona. Más allá de todas las críticas que le podemos hacer. Sí. Y yo quería comentar algo de esto de la enfermedad de transmisión sexual, que en la crisis del 2001, yo estaba en Buenos Aires, estaba terminando la residencia, y se volvió a ver, nosotros lo veíamos en el servicio, sífilis congénita, que era algo que estaba desaparecido. La sífilis congénita es la transmisión vertical, o sea, de la mamá con sífilis le pasa la sífilis a su bebé, estando embarazada. ¿Por qué es particular la congénita? ¿Tiene que reunir alguna condición para que se dé de manera vertical? No, que la mujer tenga sífilis, no lo sepa y no se trate. Bien. Y la contagie, ¿sí? Eso se dio en aquella crisis. Y actualmente volvió a aparecer sífilis congénita. Que en todo este tiempo no hubo. Y no hubo porque por la gente se controlaba, porque la gente por ahí se cuidaba más.
por ahí iba más al médico. Entonces, si se detectaba, se trataba, ¿sí? Entonces, es un dato que habla un montón de la situación social que estamos viviendo. Y esto me permite también abrir ahí otro panorama, porque los dos son, más allá de su especialización, son médicos y han hecho, y me imagino que tienen vínculo con otros médicos especializados en otras áreas. ¿Sucede también con el resto de los colegas la aparición quizás de enfermedades que se creían un tanto erradicadas, Sí. esto de que no haya controles también en otras áreas, Y quizás de la bueno, medicina? la tuberculosis, por ejemplo, o sea, hay muchísima gente que no sabe lo que es la tuberculosis porque no la ha escuchado, y mucha gente que cree que la tuberculosis está totalmente erradicada en el país, y esto no es así. La tuberculosis es la enfermedad de la guerra o de la tristeza, pero también de la hambruna o de la pobreza. Y es una marcadora, así como es marcadora la sífilis, ¿sí? El cáncer de cuello también. El cáncer de cuello, El cáncer de cuello uterino en la mujer también. por falta de protección, ¿no? Porque, o sea, todo tiene que ver con todo, no Sí, es que sí. son eslabones totalmente, o sea, tratemos de unir Claro. un poco esto, ¿no? De tener un poco de pensamiento crítico. Cuando empezamos a escuchar noticias, esto que dice Guille, ¿no? En TikTok y todo, que aparecen un montón de cosas. Bueno, tratemos de pensar un poco. Me parece que lo que falta es el pensamiento crítico, de si estoy observando ciertas noticias, si estoy observando, y bueno, un hilván tengo que hacer adentro de mi cabeza de por qué, o por lo menos preguntarme, ¿no? Me lo tengo que preguntar, yo. Y después veré dónde busco información, quién, cómo, y contrarresto la información con la realidad. Sí, sí. Pero si aparece tuberculosis, si está apareciendo sífilis, si ahí no voy al CAPS y no me pueden dar los anticonceptivos porque no hay antibióticos, no tengo, y bueno, algo no está funcionando. Me parece interesante poder evaluar justamente las políticas públicas a distancia, cuando uno habla de programas, sobre todo que tienen que ver con la educación, como es la educación sexual integral, que durante varios años, ustedes me corregirán, pero fue una política pública que se 17 mantuvo años. 17 años. Digo, las políticas públicas uno en general suele verlas a la distancia, porque tienen que ver justamente con la Para eso son formación los de esas programas. adolescencias. Hoy en el consultorio, ¿ustedes ven que esas políticas fueron efectivas en comparación con...? Porque si hoy no hay ESI, me imagino que las consecuencias las podremos ver de acá a 10, 15 años. Exactamente. Las consecuencias, sean positivas o negativas, de esa ESI, ¿ustedes las ven en el cónsul? Digo, ¿hay una información mejor, si se quiere, por parte de esas adolescentes que la recibieron? Mira, no sé si tanto en información, no sé, Guille después, me parece que un dato que dijo Guille que fue fundamental, que el dato fundamental que tenemos de la ESI que funciona es que bajó al 50% el embarazo no deseado en adolescentes. Bien. Fin. Este es el dato que se buscó. O sea, Claro. que chicas de 14 años no quedaran embarazadas. O sea, 13 años, 14 años, 15 años, que no maternaran a esa edad, pudiendo terminar su secundario, pudiendo empezar un estudio universitario, trabajar o no, o hacer lo que se les cante, pero decidir. Bien. Ahora bien, no sé si hay tanta información, porque yo no voy a decir que todo es perfecto. La ESI es un programa, y como todo lo que uno arma en la vida, que uno lo plantea, lo piensa y lo planifica, y en el transcurso vos lo tenés que ir corrigiendo seguramente, porque vos lo vas viendo, lo aplicás y le tenés que ir viendo los errores o qué cosas falta ajustarle. A mí me parece que lo que falta ajustar de la ESI, y es algo que yo vengo notando desde hace mucho, pero esto es una opinión personal, que salud y educación deberían trabajar en forma conjunta. Y no trabajan, digan lo que digan, no trabajan. Porque educación está muy bien que se les dé cursos a los docentes y todo, pero la docente no es médica, la sexualidad nos interpela a todos, si bien la ESI no es solamente sexualidad, porque habla de un montón de otras cosas, ¿no? Cuidados autocuidados del cuerpo, de prevención de violencias de género y de violaciones, De abusos, etcétera, de abusos. Bueno, y nos interpela. Y la verdad que si interpela a alguien a hablar de sexualidad, o un docente frente a un curso de 40 pibes, tener que hablar, y por ahí ni ella, ¿puedo decir una mala palabra? Sí, sí, claro. Ni ella por ahí coge. Sí. ¿Y qué le va a ir a hablar de cómo se tiene que cuidar un pibe? O sea,
Entonces es como medio difícil y ahí me parece que es donde estamos fallando, que tiene que haber una relación mucho más estrecha entre salud y educación en lo que respecta a la ESI. Tiene que haber una articulación para que se forme mejor y llegue mejor la información. ¿Tienen información? Sí, pero no es tan correcta como corresponde, porque por eso si no, no estarían ahora hablando que hay toda una moda de apelo. Tener relaciones a pelo, que es sin preservativo. Ahora, no deja de ser curioso porque me sumo y aporto un poquito a la reflexión esta del TikTok, porque si bien, como vos decías, Vero, hay cuestiones a corregir dentro de lo que era el programa de educación sexual integral, parece que siempre que hay algo que corregir hay que erradicarlo y reemplazarlo por TikTok. O sea, no encontramos el punto intermedio de la cosa. Pero porque hay gente que es prehistórica, que está en la caverna de Neandertal todavía, o no le conviene que esto funcione, ¿no? Porque también hay que evaluar esas cosas. Uno no es necio, uno sabe que hay cosas que requieren ajustes, por supuesto, pero no desechar todo, claro, porque sí funciona, sí viene. Y sí creo que hay una franja etaria de esto que decía Guille, de los padres no tuvimos ESI. Hay una franja etaria de 30 y pico para arriba que no tuvo ESI. Claro. Y esa es la franja etaria donde hay que llegar con información. Sí, también sumo al dónde se ve el éxito de la ESI. A ver. Uno, el embarazo adolescente, y otro, el ni una menos. También. Todo eso, las denuncias de abuso, de violencia del hombre hacia la mujer, apareció en el contexto de varios años ya de transcurrida la ESI. ¿Podrá ser culpa directa? No sé, pero que había un contexto social donde toda esa protesta, había como un caldo de cultivo, ¿no? Beneficioso en este caso, ¿no? Sí. Para que aparezca el ni una menos y todas estas denuncias se puedan llevar a cabo. De hecho, aumentaron mucho las denuncias de violación o abuso intrafamiliar, que es no sé si el 80 o el 90% de los abusos y violaciones es intrafamiliar. Claro. Y la ESI favoreció mucho que chicas pudieran darse cuenta, ¿no? De que, esto no está bien. Y puedan hacer la denuncia o puedan buscar ayuda. Así que sí, yo creo que la ESI es... Este reemplazo de la política pública en pos de la libertad de formarse, viste que a todo parece que le agregan el mote de libertad. Yo soy libre. Sí. No necesitaba que venga alguien a decir. No necesitaba que venga alguien a liberarnos. No sé, desde cuando a mí me libertaron, San Martín me libertó, así que yo... Pero preguntarles si notan que aparecen también medio como axiomas hasta ridículos que ustedes como profesionales... Porque, a ver, el hecho de reemplazar una política realizada por profesionales a encontrarte con una persona que en TikTok medio que te baja línea, comienzan a aparecer cosas en el consultorio un tanto ridículas como que vos decís, no, mira, eso no es así. Sí, totalmente. Lo que pasa es que la discusión actualmente, y por ahí un poco nuestra idea, es ponernos a pensar. Porque yo no me creo educador y difícilmente puedo educar a alguien, pero sí por ahí, desde divulgar. mi formación, dar herramientas para que la otra persona, se ponga a pensar. Actualmente no hay pensamiento, no hay discusión de ideas. Hay eslogan, hay frases que son rimbombantes. Uy, se cayó el indio. No sé que no se caiga el indio. No se caiga el indio. Frases que son de efecto, ¿sí? Que parece que solucionan o que te dirigen, mirá, esta frase, qué bárbara. Sí. Y después atrás de esa frase no hay nada. O hay cosas que si te las pones a analizar... Son bastante peligrosas, sí. Peligrosas, claro. Pero nos guiamos por frases y por eslogan. Sí. Vero, ¿a vos te pasa también? Quizás encontrarte con jóvenes que van al cónsul y parece medio que tienen la verdad revelada, como de mirar un reel y vos decís, no, mirá que no es así. No, yo banco la juventud, la banco mucho porque me parece que... me parece que viene una generación potable, salvo algunos que votan un poco, que habría que educarlos un poco mejor. Hay que ir a darles un poco de educación cívica que falta. Yo reforzaría en eso nomás. Pero después banco porque se atreven a poner palabras, se atreven a hablar. No tienen el cemento fresco todavía en la cabeza. Y entonces es moldeable. Hay una cuestión ahí que están dispuestos
Yo digo siempre con un martillo y a romper estructuras y a escucharte y a ver esto, cómo lo puedo hacer. Mira, yo esto no lo sabía. Y yo por ahí en mi consultorio, cuando los hago un apto físico, me vengo a hacer un apto físico. Bueno, dale, ¿para qué? Para vóley. Perfecto, bueno. Pregunta, alimentación, método anticonceptivo. Método anticonceptivo. ¿Vos tenés relaciones sexuales? Sí. ¿Hombre, mujer? No, mujer. Bueno. ¿Hijos querés tener? No. Y bueno, método anticonceptivo que usás. ¿Preservativo usás? Sí. ¿Por qué le digo? Parece una boludez, porque me parece que hay cosas que hay que empezar a implementar con el hombre, que dejar de naturalizar ciertas cuestiones. Y después y surge una charla a raíz de esto. Che, ¿sabés que no lo había pensado de esta manera? Porque la verdad que el preservativo siempre lo pienso de que es para protección, pero no me había puesto a pensar. Y eso me parece que es valioso de la juventud. Claro. Entonces que sí, está esa posibilidad de romper el esquema que uno trae. Que todavía se puede romper. Me parece mucho más difícil en hombres y algunas mujeres de una franja etaria que, como decía Guillén, no tuvieron ESI y que están más impregnados con otras cuestiones. Ahí me parece, especialmente el hombre, bien. Ahí me parece más difícil. Pensaba también en esto que reflexionaban los dos sobre lo que genera también que exista una crisis económica que tiene que ver con la disminución de controles. Hemos profundizado y hemos hablado de particularmente enfermedades de transmisión sexual, natalidad. Doc, a vos te toca especializarte justamente en el control de mamas. Ahí ya estamos hablando de otro tema. Digo, si uno discontinúa justamente esos controles, los problemas son verdaderamente graves. Y en ese sentido también se da la disminución en los controles. Digo, en cuestiones que incluso me animo a decir, las mamografías, a pesar del escaso conocimiento médico que uno tiene, a uno le da la sensación de que nos taladraron tanto la cabeza de que es lo primero que se nos ocurre el cáncer de mamas. ¿Ahí también hay disminución en los controles? Es que sí, hay menos. Porque el acceso a la salud es cada vez más difícil. Muchas mujeres se están quedando sin obra social. Eso es real. Se ve en la práctica privada, yo también estoy en el hospital y se ve gente que se queda sin obra social y que destina esa poca plata que queda a hacerse la mamografía. Yo qué sé. A ver, uno que tiene conocimiento se saltea los controles. Sí, yo. Sí, claro. Y todos decimos, vamos, voy después. Y tengo al médico, le toco la puerta del consultorio y entro. ¿Sí? Y nos cuesta. Imagínate a alguien que tiene que los 2 hijos, que tiene que tomar el colectivo, que, bueno, es complejo. Por eso, viste, bien dice, Doc, usted me va a retar porque hace como 3 años que no vengo. Primero siempre les digo, reto a mis hijas y no me dan bola. No la voy a retar a usted. ¿Sí? Pero más allá de eso, nada, hay una situación que hay que pensar. ¿Qué hay detrás de por qué esa paciente esa mujer, claro. Son mujeres en general? Claro, si te pones a juzgar, digo, imagínate las variables que hay detrás de eso. Sí. Chicos, Guille, Vero, la verdad, nosotros agradecidos a que se hayan sumado. Esto es un convite así un tanto improvisado y estuvimos charlando un poquito. La intención era conocerlos un poco, que del otro lado la audiencia también los conozca y poder saber que está la idea esta. Vamos a ver cómo le terminamos de dar forma, de poder armar un espacio que sea justamente de consulta, ¿por qué no? Donde aparezcan algunas preguntas frecuentes. Ir derribando, me voy a quedar con esto que planteaba Vero, de ir moldeando quizás alguna cabeza que pretende haber accedido a un axioma, una cosa ahí, una verdad revelada y que quizás hay que cuestionar como gran parte de las verdades reveladas. Así que en principio a los dos gracias por acercarse y seguramente no será la última vez. Bueno, ojalá. Gracias a ustedes por el espacio. Pasaron aquí por los estudios de FM Origen el doctor Guillermo Giorgetti y la doctora Verónica Baroni. Guille es ginecólogo, Vero es médica generalista y sexóloga. Pasaron aquí por los estudios de FM Origen. Quédense, nosotros seguramente hagamos una pausa un tantito más extensa que de costumbre. Esto tiene que ver con que tenemos que preparar todo porque en un ratito nada más el gran Feferovich nos va a deleitar aquí en los estudios de FM Origen. El señor Guillermo Santoro, el señor Ramiro Santoro decía que andaba un poquito cagado. No sé si se le fue el cagazo, querido amigo, ya está. Una bestia que hoy se presenta en la Casa de la Cultura gracias a los amigos de LSM. Así que pausa breve y ya venimos.